¿de qué manera nos tomamos esto desde acá, desde Chile? ¿Nos preocupamos o realmente podemos confiar en esto que hace Roberto Sánchez de desembarcarse de estas declaraciones? La tensión vuelve a encenderse en la región, y esta vez no viene desde los gobiernos, sino desde el discurso más radical que ha cruzado la frontera. En Chile, las alarmas se han activado. Las polémicas declaraciones de Antauro Humala, hablando de recuperar Arica, no han pasado desapercibidas. Muy por el contrario, han generado una reacción inmediata en la prensa, en analistas políticos y en sectores parlamentarios que advierten: esto no es un simple exabrupto, es un mensaje peligroso. Y todo se agrava por un detalle clave. Antauro no habla desde fuera, habla desde el entorno político de Roberto Sánchez, un candidato que hoy lucha por llegar a la segunda vuelta en medio de una crisis política sin precedentes en el Perú. Desde Santiago, el análisis es claro. ¿Estamos frente a una estrategia desesperada para ganar votos o ante el regreso de un nacionalismo que creíamos enterrado? Mientras Roberto Sánchez intenta tomar distancia y calmar las aguas, en Chile ya no se lo toman a la ligera. Porque cuando se habla de territorio, historia y soberanía, cualquier palabra puede convertirse en un conflicto. ¿Estamos ante una simple polémica electoral o el inicio de una nueva tensión entre Perú y Chile? Generate by AI. Aquí esas visiones minoritarias y nacionalistas y radicales dentro de Perú siguen existiendo, pero la preocupación nuestra particularmente está en el hecho de que Antauro Humala estaba considerado como ministro de Defensa o de Seguridad dentro de la fórmula de Roberto Sánchez. Entonces, es una persona que tiene una influencia, tiene un espacio de poder dentro de lo que es la propuesta que hace Roberto Sánchez, y es ahí donde las declaraciones posteriores que hace Roberto Sánchez, demarcándose pero en forma bastante clara respecto a los dichos de Antauro, probablemente le van a llevar a redefinir o replantear justamente ese tipo de coalición. Todo esto indica de que la crisis peruana internamente, más allá del intento de polarización que hoy día se vive en este escenario electoral, claramente va a llevar a algún cambio en las definiciones de cuáles son las coaliciones que podrían apoyar o no a Roberto Sánchez. Claro, de hecho ya me dicen arriba desde dirección que tenemos listo la publicación que hizo Next Roberto Sánchez para revisar. Lo decías tú, fueron bastante categóricas estas declaraciones, las vamos a pasar a leer. Las supuestas declaraciones hechas por Antauro Humala sobre las relaciones con Chile, de ser ciertas, son de su absoluta responsabilidad. No representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú, ni la mía en absoluto. Juntos por el Perú, aclarar, el partido, claro, de Roberto Sánchez. ¿El partido? El partido. Del partido, ya. Después del fallo de la Corte sobre la demilitación marítima, no existe ningún problema territorial con Chile. Después del fallo, hemos entrado a una relación de nueva calidad sin reivindicaciones territoriales de ninguna naturaleza, signada por una sólida voluntad de paz y cooperación. Ese es el mandato irrenunciable del actual momento histórico. Y sigue diciendo, en el gobierno del pueblo tendremos las mejores relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con el actual gobierno del presidente Kast y con todos los países de la región. Las relaciones de amistad con los países limítrofes serán una prioridad de la política exterior. Claro, acá también mencionar que Roberto Sánchez es el candidato, por lo menos él trata de enmarcarse un poco bajo lo que fue, por ejemplo, el liderazgo de Pedro Castillo, o sea, una izquierda de todas maneras un poco más radical de lo normal. Por lo tanto, no es extraño pensar que quizás él sí comulgue con este tipo de ideas, pero quizás le parece demasiado fuerte la declaración que hace Antauro. ¿Podría ir por ahí o no, Guillermo? Sí, o sea, yo creo que va por ahí, Paloma, en el sentido de que las declaraciones de Antauro polariza desde un punto de vista nacionalista un proceso electoral que debe esperar una segunda vuelta y donde ese tipo de polarización le hace perder votos en esa segunda vuelta. Entonces, hoy día, Roberto Sánchez tiene dos problemas. Uno, cómo logra capitalizar el triunfo y lograr que efectivamente después del conteo de los votos pase a segunda vuelta, y de pasar a segunda vuelta tener la posibilidad de ampliar su arco de captación de electores, y las declaraciones de Antauro, al llevarlo a esos extremos, claramente no le favorece y lo aleja completamente de una posibilidad de triunfo en esa segunda vuelta, dándole mucha más ventaja a Keiko Fujimori. Entonces acá hay un cálculo
cálculo político por una parte, que es a lo cual responde Roberto Sánchez, en términos de, o sea, un poco lo que dice en el trasfondo, entre análisis, no nos metamos en ese tema que no es el momento. Así, esas supuestas declaraciones que hizo, realmente las expresó, no es el momento de colocar eso porque no hay nada pendiente con Chile. Y eso Roberto Sánchez lo dice claramente, y porque está muy tiene claridad en torno a lo que es el desafío que tiene para capturar votos por una parte, de que recolocar o reinstalar en la agenda política y electoral de Perú una reivindicación con Chile no le genera más votos, por el contrario, le quita espacio de crecimiento, pero dejan también en evidencia de que Roberto Sánchez tiene una alianza con sectores más integristas y nacionalistas dentro de Perú que están representados en esta oportunidad por Antauro Humala. En ese sentido, las declaraciones de Antauro Humala tampoco distan mucho, aquí te integro a ti también, Paloma, con lo que fue la campaña de Ollanta Humala. ¿Se acuerdan que Ollanta Humala fue una campaña bien confrontacional hacia Chile? Cuando él sale electo, en su momento las relaciones bilaterales con Perú se vieron bien complejas, pero después él bajó mucho sus decibeles. Fue muy distinto de lo que él ofrecía en campaña de lo que terminó gobernando. Quería agregar a eso que de hecho acá la condena fue transversal de parte de todos los partidos acá en nuestro país, pero se menciona eso muy por el contrario de lo que decías tú, Guillermo, que quizás hacer este anuncio era para captar votos, al revés de lo que tú nos estás mencionando. Cosas que dicen acá los parlamentarios chilenos. Claro, eso es probablemente lo que pensaba Ollanta Humala, que Antauro Humala, que diciendo eso iba a generar una mayor solidez electoral frente a la segunda vuelta. Pero todo hace indicar, tanto en la élite política peruana como chilena, de que eso no es así, y supone levantar una bandera que ya está, digamos, superada por el tiempo y que no tiene ningún tipo de arista que pueda hacer pensar una hostilidad creciente entre Chile y Perú. ¿Existe algo que revisar en este Tratado de Ancón y del Tratado de Lima de 1929, como menciona Antauro Humala? No existe nada que revisar. Eso, ambos tratados y todos los tratados posteriores, y particularmente el que surge a la delimitación marítima, dejan las cosas, yo diría, suficientemente claras en términos de cuáles son los límites, cuáles son los derechos que le corresponden a Chile y a Perú, y de qué manera todo lo que fue los conflictos del siglo XIX fueron superados adecuadamente en términos políticos, diplomáticos y de derecho internacional. Guillermo, ¿te recuerda un poco cuando Bolivia a veces tenía problemas internos, que se utilizaba mucho la demanda marítima que hace algunos años ya definitivamente las cortes internacionales terminaron zanjándola, pero ¿te recuerda un poco eso, utilizar ese argumento del sentimiento nacionalista y tratar de buscar así algún tipo de beneficio electoral? Sí, o sea, claramente eso es bastante habitual en países con debilidades institucionales, cuando hay una gran fragmentación y polarización política. El tema nacionalista constituye normalmente un elemento de cohesión interna, que es lo que intenta hacer Antauro Humala. O sea, es decir, tomemos el nacionalismo para poder asegurar que lleguemos al poder, por decirlo en términos muy simples. Sin embargo, eso no está en la línea de lo que es el escenario político y sociopolítico, te diría, tanto en Perú como en el resto de América Latina. En Bolivia eso ya disminuyó considerablemente, digamos, y está una minoría también dentro de Bolivia que mantiene esa bandera, y en Perú la acaba de revivir después de haber estado muy alejada de lo que es el debate político Antauro Humala, pero claramente es una suerte de destertor, si tú quieres verlo de esa manera, político, ideológico, para poder lograr no solamente, digamos, una cohesión en determinados grupos, pero también, erróneamente a mi modo de ver, y tratar con ello mover la aguja electoral hacia la propuesta de Roberto Sánchez, cosa que Roberto Sánchez niega rotunda y completamente, porque no es ahí donde está el foco del corazón de la campaña de Roberto Sánchez. El tema de llevarlo a un tema con Chile le quita el foco y la posibilidad de tener en la práctica un gobierno en el futuro, si es que logra triunfar frente a Keiko Fujimori, bueno, y si él pasa realmente a la segunda vuelta. No, y también mencionar que con toda la crisis interna, sobre todo con el tema político, difícilmente el peruano de a pie está interesado en la política exterior que pueda tener el próximo presidente.
No, difícilmente. Y la relación entre Perú y Chile se han ido consolidando a pesar de la variabilidad política que hay en Perú en los últimos años, en temas de inversiones, en términos de turismo, en términos de intercambios comerciales. La relación de Chile y Perú se ha ido consolidando y lo que se espera efectivamente con el próximo gobierno peruano, consolidar mucho más lo que sería la Alianza del Pacífico anteriormente, pero generar una ruta y un frente entre los países del Pacífico, de Colombia hasta Chile, que sea mucho más eficiente para poder generar no solamente más comercio, sino que también más inversión y más trabajo. Y es ahí donde está el foco justamente de Roberto Sánchez. Y te agrego algo más, yo creo que actualmente, en este momento, como le gusta decir a los abogados, en este escenario, en este estadio procesal, yo creo que es la mejor relación que tiene Chile con sus vecinos con Perú. Por lejos. Bueno, ahora con José Antonio Kast y Milei, claro, ha sido distinto, pero en el último tiempo, y en materia fronteriza, Chile con Perú tuvieron una muy buena relación, a diferencia de lo que fue con Bolivia, por ejemplo. Claro. Exactamente, yo creo que eso digamos, se debe aprovechar y por eso lo de Antauro Humala genera mucho ruido al interior del esquema electoral o político de campaña que hay en Perú, y empieza a generar alerta también dentro de Chile por las palabras de un Antauro Humala que se deja llevar por la idea de que él tiene la razón y que ya adivina la pugna que va a haber al interior de Juntos por el Perú entre Roberto Sánchez, ¿no es cierto?, y Antauro Humala. Bueno, también quería detenerme en ese punto, etnocacerismo. El etnocancerismo, ¿qué sería? ¿Cómo lo podemos definir en palabras simples? A ver, el etnocacerismo constituye una propuesta que los Humala han desarrollado en el tiempo y que tiene que ver con el nacionalismo, con la raza y con una visión étnica, es decir, es lo más parecido a una visión civilizacional. En Perú somos un grupo que tenemos una raíz que es distinta, que no tiene que ver con la invasión europea, llámese la conquista española, y que tenemos una raíz y una identidad propia, y eso debemos recuperarlo. Ese es más o menos la idea que hay detrás del etnocacerismo y que le ha dado dentro de la Fuerza Armada en su minuto una suerte de apoyo. Recordemos que ambos son exmilitares, tanto Humala como Antauro. Ambos han estado detenidos justamente por eso, por instigar y generar rebeliones al interior de las Fuerzas Armadas y generar incluso, digamos, revoluciones o levantamientos populares con esa idea. En consecuencia, es una expresión ideológica que viene de hace tiempo, tiene varias décadas de existencia y que se ha ido manteniendo como un centro de revolución dentro del mundo, yo diría, de étnico y de raza y racial dentro de Perú. Pero de todas maneras, ambos hermanos tienen muchas diferencias políticas. Claro, serían más o menos, muchas diferencias políticas y en el cómo hacer la política, más no tienen tanta diferencia en cómo consideran la propuesta de salvación del pueblo peruano, que es un poco lo que ellos colocan sobre la mesa con todos los movimientos y con todo lo que han tratado de impulsar. Ollanta Humala finalmente termina entreverado entre lo que es la historia, su concepción histórica y la realidad, mientras que Antauro Humala se ha mantenido fiel a los principios del etnocacerismo, que es un levantamiento permanente contra la élite que tiene el poder. Entonces yo diría hay una gran diferencia entre ambos. Dime, Luis. Estaba buscando recién, por eso estaba en el teléfono, las declaraciones, no sé si te acuerdas, del general Donaire en Perú, el que habló alguna vez de devolver a los chilenos en bolsas plásticas. No sé si ustedes se acuerdan de esa declaración por ahí por el año 2008. Y este mismo general Donaire también era muy cercano a Ollanta Humala, de hecho. Estaba revisando que en una entrevista él asegura que él fue parte importante de cómo Ollanta Humala pudo entrar al ejército. Y es una declaración que ha salido de cuando en vez desde la política peruana, precisamente para lo que decía Guillermo recién, tratar de buscar cohesión desde el sentimiento nacionalista y desde ahí buscar algún tipo de cohesión para obtener réditos electorales. Efectivamente, diría, digamos, la declaración de Donaire y hay otras más que uno podría sumar ahí de personas de distinto grado o distinta relevancia dentro del Estado y dentro de la estructura militar, que muchas veces se menciona ello, pero es parte más bien de una interpretación histórica y de una minoría que hay dentro de las fuerzas. Y eso es, eso es habitual encontrarlo tanto en Perú como en otros ejércitos, es decir, un poco la reivindicación histórica. Recordemos que las Fuerzas Armadas lo que hacen es, digamos, generar ese amor por la patria que tiene que ver con el Estado y la bandera.
para decirlo de alguna forma. Y la manera en que se ha ido conformando su Estado y esa bandera es lo que da paso a las interpretaciones al interior de cada una de las fuerzas. Pero los Estados, todos nos hemos puesto de acuerdo en que los Estados y la bandera existen del minuto en que se declara la independencia, luego vienen los procesos de conflictos, y cuando esos conflictos se cierran, el Estado y la bandera siguen siendo lo que queda después de todos esos procesos. Por lo tanto, yo diría que acá hay una mala interpretación, y por supuesto son grupos pequeños que dentro de las Fuerzas Armadas existen, pero que no tienen la relevancia